Muy buenos días. Eh, bueno, ahí me dan indicaciones, cualquier cosa, los tiempos. Eh, Muy agradecida con el SIMPAE que me invitó. Me plantearon que querían pues conversar un poquito sobre coyuntura. Eh, Perdonen que andaba haciendo carreras de temas de salud y por eso también el atraso. No sé si es posible que me confirmen el tiempo, que me lleven el tiempo eh, para poder conversar con ustedes y no tampoco aburrirles ni extenderme más de lo que ustedes tienen planificado en su asamblea. Eh, bueno, reiterarles el agradecimiento, pues plantear que de posiblemente la última ocasión en que nos encontramos, eh, tuvimos, no ha habido, digamos, un cambio significativo en cuanto a la situación de la estructura económica, digamos, ha seguido las mismas tendencias, ¿verdad? Si hablamos en términos de cuál es la coyuntura nacional, estamos efectivamente, ante la profundización de una crisis económica que por supuesto se expresa no solo en lo económico, sino también en lo institucional y que va a golpear. Alguien se le abrió el micrófono. Ok. Hola, hola. Ok. Este, que va a golpear también, digamos, toda una institucionalidad. Creo que en el sector educación y en el sector salud esto es muy evidente, ¿verdad? Como tanto la polarización que se ha generado a partir de la crisis económica fomentada por el tipo de modelo que se ha venido implementando en Costa Rica y que pues a la larga, a pesar de que la gente tiene como esa idea de que en Costa Rica no pasa nada, finalmente, pues sí, nos alcanza, ¿verdad? Y empieza a realmente a producir las secuelas que corresponden a un modelo de carácter neoliberal, aunque nosotros no lo tenemos a un 100%, todavía tenemos, digamos, un cierto grado, ¿verdad? Unas instituciones, una legislación, ¿verdad? Que nos indica que tenemos todavía un Estado social de derecho, pero claramente se está debilitando las bases de ese mismo Estado social de derecho, y la crisis económica ha sido el excelente pretexto para acelerar, digamos, este proceso de desmantelamiento de la institucionalidad. Ahora bien, la crisis también llegamos no solo por las razones internacionales, que tienen que ver también con el mismo modelo, ¿verdad? Un modelo totalmente dependiente del comercio exterior, totalmente dependiente del altísimo consumo del primer mundo, etcétera. Nosotros tenemos una economía que tenemos más o menos 3 décadas de estar orientando todas las facilidades exclusivamente a la exportación, abandonando el mercado interno, dejándolo a expensas de las necesidades de importación, enriqueciendo esos dos grandes grupos, los importadores y los exportadores. Se les quitó con el Tratado de Libre Comercio incluso su responsabilidad de pagar impuestos, y se recargó entonces en un mercado nacional que está más bien en declive, todos los impuestos, ¿verdad? Y por supuesto a todos y todas las personas trabajadoras. El golpe de gracia, ¿verdad? Si vemos en términos de lo político de este proceso, digamos que va a fortalecer las condiciones tan explosivas de la crisis que estamos viviendo, pues la vemos con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que nosotros denominamos el combo fiscal. Posteriormente, y está relacionado para no poder seguir en un grado importante de resistencia a las medidas que se iban tomando, viene el proyecto antihuelgas, ¿verdad? De los servicios esenciales, supuestos servicios esenciales, ¿verdad? Que no se acogen a la definición de servicios esenciales y que se amplía, ¿verdad? De una forma absurda, se le pone límites a el ejercicio del derecho a la huelga, ¿verdad? Límites que incluso desnaturalizan la huelga misma. Y por supuesto, también la ley de empleo público, que también, aunque no ha entrado a regir en todos sus extremos, ¿verdad? Ya por verse aprobada, pues es un golpe a la situación de los derechos, del derecho laboral en Costa Rica, pues se ha redefinido de una forma arbitraria, se ha desnaturalizado también, ¿verdad? Tiende a eliminar el carácter colectivo, al eliminar pues el papel de la negociación colectiva,
y pasar a, a más bien un derecho casi de carácter individual, en donde la persona trabajadora tiene que negociar sus condiciones laborales de tú a tú con el patrono, y prácticamente hay un proceso de pérdida acelerada de los derechos adquiridos a través de una serie de estratagemas que pues creo que todos y todas hemos venido comentando. Esto aparejado a las medidas que se supone se dieron de contención de la pandemia, que en realidad se utilizó también como un pretexto, no que la pandemia no existiera, sino que la forma en la que se liberó sí, se liberó a los patronos de incumplir con el salario mínimo a través de la estratagema de la supuesta reducción de jornada laboral, y también que todos sabemos que al final en muchos casos no fue reducción de la jornada, sino reducción del salario, y a través también de la suspensión de contratos que efectivamente estaba en la Constitución, nunca se había utilizado, y que termina siendo pues una barbaridad, porque es una manera de despedir sin cumplir con las obligaciones de ley, ¿no? Entonces, esta situación va a polarizar a nuestro país. Efectivamente, eso tiene efectos, digamos, la situación económica tiene efectos sociales, tiene efectos culturales, ¿no? Hay una ruptura de tejido social, incluso se fortalece mucho el discurso absolutamente individualista, ¿verdad? Que entonces, así como ahora ya el derecho laboral colectivo, la lógica colectiva no le entra a la gente en la cabeza, porque es lo que se promueve, ¿verdad? Cada quien por lo suyo, la gente se siente colaboradora, la gente se siente emprendedora, ¿verdad? Y entonces la lógica de la solución colectiva, la solución estructural de los problemas, pues desaparece como de la escena. También culturalmente se da, ¿verdad? Entonces se enarbolan los derechos, no sé, absolutamente liberales en el sentido tradicional de la palabra, ¿verdad? Entonces un individualismo extremo, cada quien es mi problema, mi solución, el abandono, por ejemplo, de las políticas de salubridad pública de carácter colectivo, el abandono de la solidaridad, digamos, que subyace a la lógica de la salud pública. Eso es parte también del ambiente cultural que tenemos. Entonces tenemos efectivamente una población que se va polarizando, y eso tiene efectos importantes para entender, por ejemplo, lo que pasa en el proceso, digamos, fuertemente una población, no hay un discurso de proyecto país. Vean ustedes que incluso, ¿verdad? Quien finalmente obtiene la presidencia es un partido que no es un partido, ¿verdad? Es un partido, digamos, realmente con una institucionalidad muy débil, ¿verdad? O sea, es un partido que casi no existe, voy a decirlo así, no lo digo como choteo, ¿verdad? Sino porque no ha tenido, digamos, el desarrollo suficiente y no tiene internamente, digamos, las estructuras necesarias. Y eso se muestra en que, por ejemplo, el partido que gana, el partido de gobierno, tiene un programa de gobierno que no contiene proyectos de ley, que no contiene propuestas concretas, es un plan de gobierno de 20 y algo de páginas. Por hacer la comparación, tal vez, ¿verdad? Eso es como si fuera, no sé, un plan de gobierno de un gobierno estudiantil, ¿verdad? De alguna institución educativa. Podríamos decir, para compararlo, por ejemplo, en el partido en el que yo milito, presentamos un plan de gobierno de 600 páginas. ¿Por qué? Porque nuestro país es complejo. No es solo los grandes temas y en general, sino que hay que decir efectivamente cómo se quieren lograr las cosas que se quieren, cuáles son las leyes, cuáles son las propuestas, cuál es la parte de política pública, qué es lo que se modifica, de dónde se consiguen los recursos. Nada de eso está en el partido que gana, y tiene mucho que ver con un discurso. Alguna gente dice que es populista, en realidad no pareciera que sea populista en el sentido que las ciencias políticas hablan de populismo, porque no tienen una base popular y no tienen un proyecto de carácter popular. Es más bien un discurso, digamos, para usar una categoría que tal vez lo explica mejor, un discurso un poco demagógico, ¿verdad? Un poco decir lo que la gente quiere oír, mostrar empatía con
los sentires, con los malestares, con la frustración principalmente, y entre eso no solamente se señalan ciertos signos de identidad con sectores populares, sino también con algunos sectores que vienen arrastrando algunas incomodidades a partir de la frustración que les provoca pues la pérdida de ciertos poderes. Entonces, por ejemplo, el discurso anticiencia, el discurso de los fanatismos religiosos, el discurso de la reacción patriarcal, ¿verdad? Entonces, hay también, ¿verdad? Como esa bandera de ser políticamente incorrecto, que ya, por ejemplo, llevó a Trump a ser presidente de los Estados Unidos, ya llevó a Bolsonaro a ser presidente de Brasil, ya llevó a Bukele a ser presidente de El Salvador, ¿verdad? Entonces es un poco ese discurso, el discurso del golpe, el discurso de hablar mal, el discurso de abanderarse en la incorrección política, lo cual también pues tiene signos peligrosos, ¿verdad? Principalmente para las mujeres, para población sexualmente diversa, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? Casi que, sí, bueno, un brutal crimen de odio en Carrillo, creo que fue, ¿verdad? Este muchacho que lo violan, lo golpean, le prenden fuego, igual un caso terrible que se da en Palmares más recientemente, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Por atacar, digamos, un muchacho que no es heterosexual. Y hay un discurso creciente, ¿verdad? De odio hacia las medidas, por ejemplo, afirmativas que hemos logrado las mujeres, ¿verdad? Una amenaza constante a tratar de impedir esto. Se han abanderado algunas de estas fuerzas, por ejemplo, en impedir, porque se expresan de muchas formas, ¿verdad? Estas corrientes culturales, ¿verdad? No solamente en los niveles más populares, sino también en las élites, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, a una UCAEP haciendo el papel internacional de impedir y de hacer lobby en contra del convenio 190 contra la violencia en los espacios de trabajo. ¿Por qué? Porque hay un discurso de la incorrección política, como quien dice, bueno, el que se mete aguanta, ¿verdad? Y lo que algunos consideran, o ellos dicen, ¿verdad? Que lo que consideramos lo hacen los trabajadores. Violencia para ellos es el ejercicio razonable de sus derechos como patronos o de las jefaturas, ¿verdad? Entonces, pues señalar que llegamos a un momento, por ejemplo, nuestro país, eh, polarizado económicamente, las clases medias están prácticamente desapareciendo. ¿En qué sentido? En que esas clases medias o sectores medios no tienen las capacidades sociales, culturales, de ahorro, de inversión, de estabilidad que se supone caracteriza precisamente a los sectores medios. Mucha gente con alta calificación, ¿verdad? Profesional, no está teniendo ingresos, ni siquiera ingreso mínimo, está precarizada, se han tenido que desplazar a la informalidad. La pequeña y mediana empresa prácticamente han desaparecido, entonces queda unas empresas un poco medianas a grandes y súper grandes, y muy abajo lo que llamamos los emprendedores, que antes les llamábamos microempresas y que no es sino estrategias de sobrevivencia y generalmente sustentadas en la autoexplotación y en la informalidad, en donde además el trabajo pues le produce ganancias a terceros que no están a la vista o que apenas logran sacar a flote a sus familias simplemente en un grado de sobrevivencia. Tenemos que agregar a este panorama complejo la crisis de los contenedores, de la que se ha dejado de hablar, pero es una crisis grande, de gran escala. ¿Por qué? Porque somos modelos que dependen de la importación y la exportación, o sea, el comercio internacional. La crisis de contenedores implica que muchas de las materias primas y los productos que consumimos, que provienen de otros países, están en alta mar, están en espera, y por eso hay un desabastecimiento que impacta también en la producción nacional. Por ejemplo, que ya ahora como que casi nadie habla de eso, porque a veces los medios de comunicación tienen la capacidad de posicionar como temas nuestras propias preocupaciones. Ellos son los que escogen cuáles son las que quieren fomentar más y cuáles son las que quieren apaciguar. Pero, por ejemplo, toda la crisis que se dio de pollo y de huevo tiene que ver con que Costa Rica dejó de producir maíz y otros elementos básicos para la alimentación y cría de animales,
y la mayoría de los alimentos son importados y esos alimentos importados están en los contenedores en alta mar, ¿no? Entonces agregamos ese elemento y por supuesto viene un cuarto, ya no es como llaman la tormenta perfecta, sino que ya ahora esto es un huracán perfecto, porque le agregamos el elemento de la guerra entre Rusia y Ucrania, que va a impactar sobre el precio de gasolina, de gas natural y también de los productos que nosotros importamos de esa zona. Estamos hablando de trigo, porque no todo lo importamos de las mismas regiones, mucho del trigo, pues sí, efectivamente viene de Estados Unidos, pero mucho viene de Europa del Este. Y una curiosidad, Costa Rica, la mayor parte del aceite de cocina, del aceite de girasol, proviene de Ucrania, ¿no? Entonces, por eso ustedes pueden haber visto en los supermercados que de pronto el aceite de girasol pasó casi que al doble de precio y además está escaseando muchos otros productos. Depende de los hábitos de consumo de cada quien, se irá dando cuenta, ¿verdad?, de qué es lo que escasea, pero el término generales va subiendo. Sí, consideramos que tuvimos una ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, sabemos que tenemos salarios congelados en el país y por lo tanto la inflación no es solamente un dato macroeconómico, sino que se está viviendo en, en la concreción de que estamos teniendo que consumir menos. A veces la gente dice, bueno, no, es que estamos comprando menos. No, no es comprar menos, es comer menos, ¿no? La gente está teniendo que desplazar otro tipo de consumos exclusivamente para la comida, para garantizar la comida. Esto significa que la gente que vive de esas otras áreas de la economía que nos vendía otro tipo de servicios están quedando en el aire. Nosotros seguimos con una crisis de empleo, ¿verdad? Aunque los datos han mejorado, quiero advertirles que es una mejora bastante artificial, que no sé por qué no se denuncia suficientemente, y es porque mucha de la población desempleada está pasando a un rubro que se llama desalentados. Cuando se habla de las personas desalentadas, se está hablando de personas que han dejado de buscar empleo. ¿Por qué se deja de buscar empleo? Porque efectivamente no hay una oferta. No es cierto que lo que falta es capacitación, porque esa es otra falsedad que normalmente enarbolan las cámaras empresariales, decirle a la gente, no, es que si usted estudiara inglés y si estudiara unos cursitos de cómputo y si tuviera otras habilidades blandas, no, hay gente con esa capacitación, hay gente con esas habilidades, hay gente profesional con sus licenciaturas, sus maestrías, sus doctorados, que están haciendo Uber, ¿verdad? O sea, no es cierto. ¿Dónde está la proyección que hacen las cámaras empresariales? ¿Dónde están los puestos de trabajo vacíos, vacantes? Eso es falso. Pero a esta crisis entonces se suma que con el crecimiento de la inflación, con el aumento, bueno, el aumento de la gasolina, además todos sabemos que no solamente se limita a la situación de quienes tienen vehículo, ¿verdad? De que lo van a tener que dejar guardado en la casa y tener que transportarse en transporte público. Es que todo, absolutamente todo se transporta. Y en el momento y situación, digamos, social y estructural que nosotros tenemos, pues todo se transporta con recargo al costo de los hidrocarburos. Entonces, ¿es culpa de Recope? Tampoco es culpa de Recope. El precio internacional es el que está aumentando aceleradamente y el costo administrativo de Recope más bien se ha mantenido exactamente igual. Incluso podríamos decir que también podríamos aspirar a bajar la tasa de ganancia a las gasolineras, pero eso, imagínense ustedes también el caos que provocaría, porque posiblemente estos empresarios, tal y como están queriendo ya hacer las empresas de transportes públicos, tratarían de cerrar filas y decir, no, a nosotros no nos toquen. Se ha hablado de la posibilidad, por ejemplo, de levantar el impuesto único de combustibles, o rebajarlo por un periodo determinado. Yo creería que esto es razonable, porque aunque efectivamente al Estado le hace falta los ingresos, la población no tiene ahorita la capacidad para poder sostenerse en esta crisis. Entonces, esa es la situación económica. La situación política, no sé si han tenido ocasión de verlo. Bueno, está sufriendo el MEP una de las formas más brutales de agresión institucional, ¿verdad? A través del no pago del trabajo, ¿verdad? Que esto es absolutamente inaceptable desde ningún punto de vista. Desgraciadamente en educación nos hemos casi que acostumbrado a este tipo de incidentes y los hemos naturalizado. No debería de ser, o sea,
mes trabajado, mes pagado, no tendría por qué extenderse más que esto. Y esto evidentemente va a traer un nuevo elemento de crisis al sistema educativo. Las juntas de educación, perdón, no están recibiendo fondos por el tema de la regla fiscal, ¿verdad? No se les está girando los fondos adecuados, no se están girando las becas de FODESAF, no se están girando las becas, apenas se está metiendo un proyecto, estamos metiendo un proyecto de ley tratando de corregir todas las porquerías que está provocando la regla fiscal. Uno de ellos es liberar los fondos de becas para que no sean cubiertos por regla fiscal, pero así hay un montón de temas que no deberían, nunca debieron estar cubiertos bajo una regla fiscal tan rígida, y esto está provocando que una cantidad de instituciones no estén pudiendo dar, perdón, los servicios, ¿no? Qué sé yo, albergues del IAFA cerrados, albergues del PANI cerrados, instituciones que están cerrando los departamentos o que no están pudiendo dar los servicios, y una población que cada vez resiente más esos servicios inadecuados que recibe por falta de financiamiento y que culpabiliza a la institución en sí misma, abriendo también las posibilidades de la privatización. Tenemos en la Asamblea Legislativa, creo que no escuché la presentación, pero bueno, aparte de ser colega, docente de filosofía y de ciencias sociales, de sociología principalmente, pues en este momento soy diputada, aunque esta semana pues seguramente no me habrán visto porque estuve con COVID, estoy con secuelas todavía, pero la Asamblea Legislativa ha sido en este momento un espacio de una absoluta incertidumbre. ¿Por qué? Porque ese gobierno, que como les decía al inicio, fue electo de un partido que no tiene institucionalidad interna, no estuvo preparado, no ha tenido tampoco la capacidad política, digamos, de establecer las negociaciones, los vínculos necesarios para tener agenda legislativa. Estamos estrenando un cambio reglamentario en la Asamblea Legislativa, y es que en mayo se empiezan las extraordinarias y por lo tanto el gobierno tiene la iniciativa, y entonces ustedes habrán visto que no ha habido claridad en la agenda de los proyectos que se están convocando, ¿no? Hay proyectos que requieren de un proceso muy largo, hay proyectos que se están convocando que no eran conocidos, digamos que no habían sido debatidos suficientemente, hay proyectos que se están planteando que no tienen ningún grado de consenso y que por lo tanto, por ejemplo, qué sé yo, si pensamos en jornadas, proyecto estrella, ¿verdad?, de todos los neoliberales del país, están ahí aplaudiendo, pero bueno, no contaban con que hay una fracción del Frente Amplio que en 2 días preparamos, creo que son alrededor de 400 mociones para poder parar ese proyecto que devuelve el estado de cosas de los derechos laborales de nuestro país 100 años. Y no estoy siendo exagerada ni hiperbólica, es 100 años está devolviendo el estado de cosas, devolviéndonos a los previos al establecimiento de las 8 horas como jornada laboral humanizada. Entonces, se convocan proyectos que no pueden ser discutidos de inmediato, y claramente Liberación Nacional, igual que en el gobierno pasado, exactamente igual, se enfrenta a un gobierno que no tiene capacidad, se enfrenta a un gobierno que tiene en la Asamblea Legislativa una fracción minoritaria, y es quien da el golpe de autoridad, y finalmente todos los restos de los neoliberales se agrupan en función de la agenda de Liberación Nacional, y posiblemente ellos son los que van a empezar a tener el control de esa agenda legislativa sin pagar el costo político, ¿verdad?, de lo que ahí se apruebe. ¿Por qué? Porque el costo político lo pone el Poder Ejecutivo. Entonces, realmente es una situación que lo que requiere es que los actores sociales, que claro, también tienen el inconveniente de que esta crisis económica y social impacta fuertemente en la disposición de la gente de organizarse, tal vez no en la disposición de explotar, porque creo que efectivamente se van acumulando frustraciones y enojos que pueden hacer que el país explote. El problema es que viendo los resultados de las elecciones anteriores, pues muy posiblemente pueda explotar hacia fenómenos que los estamos viendo en otros países, hacia fenómenos de ultraderecha, hacia fenómenos de protofascismo, que también en nuestro país hay elementos culturales
que facilitan este tipo de giros o de explosiones. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque hay un fanatismo religioso que ha crecido mucho, un pensamiento anticientífico, una cultura de la incorrección, pero además hay unos subyacentes como es la idea de la excepcionalidad, ¿verdad? Los ticos que somos y las ticas que somos absolutamente diferentes y nada de lo que pasa en el resto de la región, ni centroamericana, ni latinoamericana, ni casi que del mundo nos afecta, ¿no? Nosotros somos como marcianos que acabamos de aterrizar aquí en este planeta y no tenemos vinculación con nadie más. Lo que le pasa a los demás no tiene que ver con nosotros. Esa idea de la excepcionalidad, esa idea también de un pasado excelente, mejor, una edad de oro, ¿verdad? A la que tal vez volveremos, y también un racismo y una xenofobia que desgraciadamente, más allá de lo que tal vez posiblemente nosotros y nosotras y la gente que estamos vinculadas a este sindicato, pues no compartiremos, pero es una realidad cultural, ¿no? Que esos elementos están ahí y nos encontramos entonces ante un momento, y con eso termino, de enormes responsabilidades en cuanto a la orientación de ese conflicto, en cuanto a la propuesta y en cuanto a la construcción colectiva. Y cuando hablo de colectiva no hablo solo de los colectivos al interno de cada organización, sino la posibilidad de gestar grandes alianzas entre los sectores populares para luchar ya no solo en resistencia a los proyectos nefastos que están ahí y las cosas que se quieren aprobar, sino también para poder proponer alternativas, porque estamos en un momento crítico donde la población necesita cambiar de rumbo. Y lo único que se está ofreciendo, por ejemplo, por parte de este gobierno, es más bien profundizar el mismo tipo de política económica que nos ha llevado hasta este estado de cosas. Me quedo ahí, nunca me dijeron el tiempo, pero supongo que ya estarán cansados y cansadas y lo dejo ahí y ustedes me dicen si hay un momento de intercambio o como ustedes consideren mejor. Muchas gracias.